Chicos, vamos con la segunda parte de nuestro cuestionario. Entonces, vamos a iniciar con la pregunta número 7. Espero que se hayan tomado esos 15 minuticos de descanso para tomar fresquitos este nuevo conocimiento. Muy bien, 7. Nombra 4 actividades económicas que comprende el departamento del Quindío. Muy bien, aquí tenemos las respectivas respuestas: apicultura, comercialización del café, turismo y ganadería. Muy bien, ahorita vamos a hacer el proceso de explicación. Muy bien, entonces nosotros habíamos dicho o habíamos visto en este primer periodo las actividades económicas del Quindío, que son todo ese conjunto de acciones que permiten el desarrollo económico del departamento, de las cuales encontramos diversos cultivos como son el cultivo de hortalizas, café, la actividad agropecuaria, las confecciones, el turismo, la ganadería, el cuero, el maíz, la yuca, la apicultura, la caña, el plátano, la papa y la elaboración de algunos productos de aseo. Pero como tal, tomamos a los 4 más representativos que se desarrollan dentro del departamento. El primero de ellos es la apicultura, que como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es el proceso que se tiene con el cultivo de abejas. Entonces se tienen a las abejas confinadas y lo que hacemos es el proceso de extracción de esa miel. Entonces ahí tenemos la apicultura. Recordemos que es la actividad económica de la abejita. Muy bien, vamos con la comercialización del café. Como ustedes ya lo habíamos visto durante todo el primer periodo, uno de los productos más representativos y que no solamente se lleva acá a Colombia, sino que se exporta a otros países, es el café. Muy bien, entonces la comercialización del café, todo este cultivo del café nos ha permitido un avance económico muy importante en el departamento y aparte de eso la generación de esos recursos. Muy bien, por otra parte tenemos el turismo. Entonces el turismo es uno de los pilares fundamentales del proceso de la economía de nuestro departamento, ya que tenemos muchos sitios turísticos por visitar, como son el Parque del Café, que se encuentra en Montenegro, Panaca, que lo encontramos en Quimbaya. Un ejemplo, nos podemos tirar de parapente en Calarcá, y también en Salento, donde encontramos el Valle del Cocora. Muy bien, y por otra parte tenemos la ganadería, que recordemos que es ese proceso en el cual se tienen a todo tipo de animales vacunos y lo que se hace es la extracción de ciertos elementos como lo son la leche, la extracción del cuero para la realización de luego de productos como lo son los zapatos o algunos productos con estos cueros. Entonces vamos con la pregunta número 8 y dice así: nombra por lo menos 3 oficios que se desempeñaban antes y 3 oficios que se desempeñan ahora. Tenemos antes la respuesta. De una vez pausamos nuestro video y hacemos el proceso de transcripción. Entonces antes teníamos el farolero, el despertador humano y el aguador. Actualmente encontramos el mototaxista, el call center y el camionero. Bien, entonces nosotros habíamos dicho que asimismo, como los medios de transporte van evolucionando, algunos trabajos también fueron evolucionando, unos dejaron de existir y fueron naciendo nuevos tipos de oficios o de trabajos, de los cuales encontramos antiguamente el oficio de aguador, el farolero y el despertador humano. Entonces, como lo habíamos dicho, la labor del aguador era llevar el agua a las diferentes casas o a los diferentes hogares que se encontraban en el territorio colombiano. Entonces, esa era la función del aguador: llevar o distribuir el agua en diferentes partes. Encontramos el farolero, que era el encargado de iluminar las calles. Resulta que antes no existía la luz eléctrica y la función de ellos era, a partir de prendiendo las velitas, se iluminaba todos los faroles de la ciudad. Entonces esa era la función del farolero. Teníamos por otro lado el despertador humano, ya que no existían las alarmas como actualmente las conocemos en el celular.
Entonces, la función del despertador humano era ir despertando a todas las personas en sus hogares para que fueran a trabajar. Entonces, mire cómo se dio el proceso de evolución de ese despertador humano, que antes lo hacía una persona y actualmente solamente programamos nuestro celular y ya tenemos nuestra respectiva alarma que nos va a despertar para nuestras labores. Muy bien, tenemos actualmente los oficios de ahorita, el call center, mototaxista y el camionero. Entonces, el call center, recordemos que antiguamente se hacían las llamadas, pero era solamente por personas que daban las razones. Entonces, actualmente existe el call center, que lo que nosotros hacemos es llamar a alguna parte y ellos nos redireccionan con la persona que nosotros necesitamos. Eso sí, por vía telefónica. Tenemos por otra parte el mototaxista, teniendo en cuenta la evolución del nuevo tiempo. Entonces, la motocicleta es uno de los medios de transporte más usados actualmente. Entonces, fue surgiendo esta nueva labor, este nuevo oficio, que consiste en el transporte urbano de ciertas personas a través del mototaxismo. Entonces ahí tenemos otra profesión, otro oficio. Y tenemos el camionero, que el camionero, recordemos que es una evolución de las personas que antiguamente las llamábamos muleras, que lo que hacían era tener las bestias, esos animales que se denominan como mulas, y se cargaban a las mulitas y lo que se hacían era subir por grandes trochas toda la mercancía o todos los elementos de un trasteo, por ejemplo. Entonces, el camionero actualmente ya no utiliza esa mula, sino que utiliza ciertos elementos como ya lo es una tractomula o un camión, y lo que hace es dirigir toda esta mercancía ya no en pequeñas cantidades, sino en grandes cantidades por todo el territorio nacional. Entonces ya hay un proceso de carga ahí. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, y es la pregunta número 9. Muy bien, y dice así: ¿qué es la explotación laboral infantil? Pausamos nuestro video un momento, por favor, y hacemos el proceso de transcripción. Y la respuesta dice así: se refiere a todo abuso o a todo tipo de engaño en el cual se obliga a trabajar a un niño desempeñando labores de adultos. Entonces, como lo habíamos visto en clases pasadas durante este primer periodo, la explotación laboral infantil es todo abuso que se comete contra un niño en el cual se le obliga o se le engaña a trabajar. Entonces, a partir de engaños o a partir de este abuso, en vez de estar haciendo lo que debe de hacer, que es estudiar, al niño se le obliga es a trabajar. Muchas veces en esta explotación laboral los niños ni siquiera reciben un sueldo. Y recordemos que la Constitución Política de Colombia dice que todo niño no tiene que estar trabajando, sino estudiando. Muy bien, entonces en la imagen podemos ver a un niño trabajando, haciendo algunos balones, y él quiere estar jugando, estar aprendiendo. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, y dice así: nombre las señales para identificar un caso de explotación infantil. Entonces, teniendo en cuenta este tema de explotación infantil, habíamos dicho que en nuestro salón podemos notar algunas señales, podemos notar algunos patrones en los niños que nos permiten identificar si se está pasando por un proceso de explotación infantil. Entonces, la respuesta la tenemos aquí: es bajo rendimiento escolar, inasistencias injustificadas, extremo cansancio y somnolencia durante la jornada escolar, desmotivación por el estudio, deserción escolar y tenencia de dinero o objetos costosos. Como yo lo había explicado en clases anteriores, una de las razones principales es que se empieza a notar un bajo rendimiento escolar, es decir, el estudiante ya empieza a bajar en su promedio de notas. Lo segundo, inasistencias injustificadas, es que ya el estudiante ya no asiste al colegio como tal y no tiene una excusa, como por ejemplo es que estaba enfermo y tiene la excusa médica, sino que ya se ve el proceso de que inasiste, es decir, ya no hay una asistencia al colegio y no tiene una justificación.
Lo otro es el extremo cansancio y somnolencia durante la jornada escolar. Es que ya notamos a nuestro compañerito un poco cansado, somnoliento, es decir, con sueño, debido a que ha realizado una labor física teniendo en cuenta el trabajo que desempeña. Entonces, ya teniendo en cuenta estos patrones, podemos ir identificando un caso de explotación infantil. Muy bien, desmotivación por el estudio, deserción escolar y tenencia de dinero a objetos costosos. Entonces empezamos a notar que el niño ya no tiene una motivación por el estudio, ya se deserta, es decir, ya no asiste, se escapa del colegio. Y por el otro lado es que ya empezamos a notar que sus compañeritos tienen objetos costosos. Recordemos que en aquella clase habíamos dicho que no era un ejemplo que el niño ya tiene bajo rendimiento escolar y una vez ya podemos decir que hay un caso de explotación infantil. No, de que esto eran unas señales posibles para identificar ese caso de explotación infantil. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta y dice así: ¿cuál es la diferencia entre un bien y un servicio? Tenemos de una vez la respuesta. Los bienes son de carácter tangible, ya que sea un objeto o una mercancía, mientras que los servicios son intangibles. Muy bien, tenemos aquí que los bienes son tangibles, objetos, productos, requieren material. En cambio, los servicios son intangibles, es una actividad, requieren habilidad. Muy bien, entonces nosotros estábamos hablando en aquella clase de los bienes y servicios, que son todo tipo de mercancía o actividades que me permiten satisfacer una necesidad. Como lo habíamos dicho en la clase pasada, si un ejemplo, yo tengo la necesidad, me da sed, entonces ahí ya tengo una necesidad y lo que yo hago es recurrir a la compra de algún objeto que me permita satisfacer esa sed. Entonces yo voy a la tienda y compro el objeto, que es la mercancía, compro un ejemplo la gaseosa y me la tomo. Ahí yo ya hice el proceso de satisfacción de mi necesidad. Y ese es para el caso de los bienes, porque los bienes son servicios, los bienes son tangibles, los puedo tocar, palpar con mis manos. En cambio, el ejemplo para los servicios, que son intangibles, es decir, no los puedo tocar con la palma de mis manos, pero que están presentes ahí y me permiten también la satisfacción de una necesidad. Entonces, habíamos dicho, por ejemplo, el caso de servicio de salud es cuando, por ejemplo, yo me enfermo y voy al hospital y me requiere el servicio médico, me prestan mi respectivo servicio médico, en donde el doctor me va a recomendar ciertos productos, me va a recomendar ciertas actividades para que yo me mejore. Entonces ahí tenemos la diferencia entre los bienes y servicios, que los bienes son tangibles, los puedo tocar, los servicios no los puedo tocar con las palmitas de mis manos. Habíamos dicho que los bienes son objetos y productos, en cambio los servicios son actividades que se realizan. Y por otra parte, para la elaboración de un bien se necesita un material, es decir, para la realización de este marcador se necesitó metal y plástico. En cambio, para el servicio no se requiere ningún material, sino la habilidad que tiene la persona. Muy bien. Y cerramos nuestro cuestionario con la 12ª pregunta y dice así: nombra 2 bienes y 2 servicios presentes en el departamento del Quindío. Entonces tenemos, de una vez pausamos el videito y hacemos el proceso de transcripción. Bienes: vestimenta y computador. Y en servicios tenemos el servicio de salud y el servicio de transporte. Entonces habíamos hablado sobre los bienes y servicios que existen actualmente en el departamento del Quindío. Entonces, en este caso, algunos bienes que tenemos es la vestimenta y por otro lado el computador, porque recuerden que ese sí lo podemos palpar y nos sirve para satisfacer unas necesidades. Un ejemplo, la vestimenta es para no verme desnudo y el computador para realizar ciertas actividades. Por otro caso, otros bienes, ya dentro de los servicios encontramos la salud y el transporte, ya que son todas esas actividades que me permiten, en el caso de salud, desarrollar el proceso de curación a través de una enfermedad. Entonces, ese es el servicio que me presta la salud. Y el transporte es cuando yo necesito desplazarme de un lugar a otro.
Obviamente se va a necesitar ciertos elementos en los servicios como lo va a hacer el bus, pero el servicio de transporte que me presta el señor conductor me permite desplazarme de un lugar a otro teniendo en cuenta mis necesidades. Muy bien chicos, esto es todo por hoy en la realización de nuestro cuestionario. Recuerden que hacemos el proceso de transcripción de todas las respuestas y de las preguntas y las respuestas. Posteriormente me mandan la evidencia y hacemos el taller evaluativo. Entonces, debajito encontramos el taller evaluativo que consta de preguntas de A, B, C, D y E. En ese taller evaluativo solamente van a escribir en el cuaderno taller evaluativo. Escribimos solamente las preguntas 1, 2, 3, no vamos a escribir toda la pregunta sino el número nomás y la respectiva respuesta, si es A, B, C o D, y me mandan la evidencia por favor. Chicos, Dios me los bendiga, espero que tengan una feliz Semana Santa. Dios los bendiga, bye.